Fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación en realidad de la presencia o la infección de un estreptococo a nivel amigdalar maltratado, ¿no? Entonces la vamos a definir como una enfermedad inflamatoria asociada a la infección de la faringe causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Hay que considerar una predisposición genética, ¿no? Entre los niños, más o menos se va a presentar entre los 5 a 15 años de edad. Y esto es importante por el desarrollo de las amígdalas a partir de esa edad ya bien formadas, ¿no? Porque en niños menores de 1 año, por ejemplo, 2, no hay amígdalas y esto produce malos diagnósticos, ¿no? Entonces vamos a ver acá que a nivel de la faringe, ¿no? Se va a colonizar con el estreptococo beta hemolítico del grupo A y va a producir, ¿no? Una alteración, aquí ya vemos al estreptococo colonizando, y va a producir una reacción a nivel de los linfocitos, ¿no? Y todo lo que es los tejidos, ¿no? A nivel de los monocitos, se van a convertir en macrófagos y esto va a producir unas citoquinas, ¿no? O linfocinas que inician el proceso inflamatorio de los tejidos circulantes, ¿no? Entonces, esta lesión puede ir a afectar a nivel de las válvulas cardíacas o a nivel articular, que en realidad, afecta, pero no de gravedad. El cuadro clínico y el diagnóstico, primero hay que realmente llegar a un buen diagnóstico para poder identificar, ayudado sin duda con el examen clínico. La enfermedad se manifiesta en un promedio de 3 semanas posteriores a la infección, ya, por el estreptococo beta hemolítico a nivel amigdalar, ¿no? Entonces, los síntomas más frecuentes son la fiebre y poliartralgias. Entonces, después de unas 3 semanas que uno ve y diagnostica una faringoamigdalitis estreptocócica, si no ha recibido la niña o el niño penicilina, entonces puede que haya una complicación que es la fiebre reumática y se va a manifestar con fiebre y poliartralgias. El diagnóstico se basa en los criterios modificados de Jones, que vamos a verlo ahora. Miren, estos criterios son muy importantes que nosotros podamos manejarlos para el diagnóstico preciso, pero nunca nos vamos a olvidar que en medicina hay excepciones que hay que considerarlas, ¿ya? Por ejemplo, cuando no van a ser utilizados los criterios de Jones, en 3 circunstancias, ¿no? Uno es en el paciente debuta con coria o Sydenham, la coria de Sydenham. Entonces ya directamente uno va y va a diagnosticar, ¿no? La historia de carditis crónica y pacientes con cuadros recurrentes de fiebre reumática. Muy bien, tenemos que dominar estos criterios de Jones, ¿no? Mayores y menores, ¿no? Los mayores son la poliartritis, carditis, la coria, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Los menores es la fiebre, la artralgia, ¿no? Fiebre reumática previa, ¿no? Una velocidad la proteína C reactiva positiva y la presencia de prolongación del PR en un electrocardiograma, ¿no? Que nos van a dar datos menores. El diagnóstico se hace si hay 2 criterios mayores y 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, ¿no? Junto con alguna evidencia de infección de estreptococo para poder identificar al germen. Los criterios mayores, por ejemplo, como la carditis, nosotros tenemos que ver, ¿no? Para poder realmente decir que es un criterio mayor. Entonces, la complicación más grave puede ser leve o fulminante. La endocarditis, ¿no? Que produce valvulitis, es el hallazgo universal. Puede haber una pericarditis o una miocarditis, eso es variable. Pero lo que no va a fallar es el hallazgo de una pericarditis. La válvula mitral es la más afectada,
¿no? Y a veces la aórtica, pero la mitral es la de excelencia, ¿no? Para una fiebre reumática. El soplo de Carey, ¿no? COMS, aparece durante la fase aguda por afectación de la válvula mitral. Nosotros vamos a encontrar un soplo mesodiastólico en el ápex en el momento del examen clínico, ¿ya? Esto es importante. El otro criterio mayor es una poliartritis, está presente en un 75% de los pacientes y va a afectar a grandes articulaciones, es importante, como rodilla, tobillo, cadera, muñeca, codos y hombros, ¿ya? El dato también es importante, que es migratoria y es asimétrica, ¿no? Para poder diferenciarla de una artritis reumatoidea juvenil. Asimétrica, articulaciones grandes, ¿no? No pequeñas, no pequeñas. A rodilla, cadera, hombro, tobillo. Asimétrica y migratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que un día le dolerá la rodilla, estará inflamada, al día siguiente le dolerá el tobillo, ¿no? Migratoria. La articulación está caliente, eritematosa, hiperémica y con dolor. Como ustedes pueden ver, es marcada el eritema y el edema. A menudo la artritis es la manifestación más temprana, ¿no? de la fiebre reumática, y su presencia se puede correlacionar con el pico de aumento de los anticuerpos antiestreptocócicos, ¿no? Y en ese momento se debe descontinuar los salicilatos. Entonces, recapitulando, dolor en articulaciones grandes, migratoria y asimétrica. En ese momento nosotros tenemos que sospechar de una artritis reumatoidea con un antecedente de infección estreptocócica. La corea de Sydenham no es muy frecuente, sin embargo se presenta en un 10 a 15% de los pacientes. Con frecuencia, ¿no? Se va a presentar con un desorden neurológico rápido, súbito y aislado con la labilidad emocional y la falta de coordinación, bajo rendimiento escolar, movimientos descoordinados, que eso tiene que ser bilateral, ¿no? Y muecas faciales que de forma característica aumentan con el estrés y desaparecen con el sueño o reposo. Está generalmente presente después de los síntomas de carditis o de la artritis, ¿ya? Entonces, esta es la corea de Sydenham. Miren, es un movimiento bilateral, ¿no? Donde hay un desorden neurológico y también hay una alteración en lo que es las muecas, ¿no? A nivel facial. El tratamiento para esta corea es carbamazepina y el ácido valproato de sodio. Obviamente, esto en lugar del haloperidol. El ácido valproico o valproato de sodio está indicado, ¿no? También la carbamazepina. Ahora, el eritema marginado es característico, también es poco frecuente, no se puede encontrar generalmente en los pacientes, pero como les decía, la poliartralgia migratoria asimétrica, entonces de articulaciones grandes, entonces ese es un dato importante. Manifestación inusual, menos del 3%, pero característica de la fiebre reumática aguda, ¿no? Consiste en lesiones eritematosas, miren, serpentiginosas, ¿no? Miren, y maculares, con centro pálido. Esto es dato importante para ver, hemos visto en otra presentación las enfermedades exantematosas. Sin embargo, esta es característica, miren, vuelvo a repetir, es serpentiginosa, eritematosa y con palidez, en esta lesión se puede ver mejor, con palidez central. Miren, en esta lesión también aquí está el eritema, pero la palidez central, que no produce prurito, otra característica, ¿no? Y casi siempre es en el tronco y las extremidades. No compromete la cara y se acentúa con elevadas temperaturas. Entonces, nosotros, como hemos dicho, va a tener fiebre, pero las lesiones dérmicas, miren, son características, ¿no? Máculas con un centro pálido, serpentiginosas, no pruriginosas,
¿no? Entonces, vamos a poder verlo. Como les digo, es poco frecuente, pero debemos conocerlo. Los nódulos subcutáneos, de igual forma, ¿no? Más raros todavía. Sin embargo, bueno, no ocurren los casos severos, menos del 1% presentes, y consisten en nódulos firmes y alrededor de 1 centímetro de diámetro, localizado a lo largo de las superficies extensoras, ¿no? De tendones y próximos a prominencias óseas, como aquí vemos, miren, en el codo, ¿no? Se asocia con la enfermedad reumática cardíaca, ¿ya? Estos son los nódulos, también poco frecuentes. Los criterios menores, como les decía, las artralgias, fiebre alta, elevación de los reactantes de fase aguda y el intervalo PR prolongado en el electrocardiograma, nosotros debemos saberlo, considerarlo, ¿no? Para poder determinar el diagnóstico preciso. Se debe hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una colagenopatía, como les estaba mencionando, de una artritis reumatoide juvenil, una artritis gonocócica o una neoplasia, ¿no? Entonces, una artritis reactiva causada por salmonella o shigella o Yersinia. Cuando la carditis es la única manifestación clínica presente, se deberá sospechar en miocarditis viral, pericarditis viral o en una enfermedad de Kawasaki. Cuando solo esto es. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tiene que ser preciso, asociado. Es un análisis mental que nosotros tenemos que hacer para poder llegar al diagnóstico y determinar muy bien el diagnóstico diferencial. Las complicaciones de una fiebre reumática es la corea, la artralgia resuelve totalmente. Hay un dicho muy común, ¿no? Que dice que la fiebre reumática lame la articulación y muerde al corazón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque veamos una articulación totalmente edematizada, eritematosa, dolorosa, que parece una gran manifestación clínica, va a ser pasajera y sin secuelas. Sin embargo, a nivel cardíaco va a producir una complicación crónica, ¿no? Entonces puede producir una valvulopatía a nivel de la válvula mitral, y obviamente eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca y a la muerte, ¿no? A largo plazo. Por eso no tenemos que olvidar que la fiebre reumática, su mayor complicación es a nivel del corazón. El tratamiento está a base de la penicilina benzatínica intramuscular. ¿Por qué? Porque hemos dicho que está ocasionada desde un principio por la presencia del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces debemos ir a atacar esa bacteria. La benzatínica la vamos a dar a 0,6 a 1,2 millones de unidades internacionales. Y si va a ser vía oral, ¿no? La penicilina B o la eritromicina por 10 casos en caso de alergia a la penicilina. Se va a utilizar la aspirina, 100 miligramos kilogramo día, dividido en 4 tomas por 3 a 5 días. Seguida de una dosis menor de 75 miligramos kilogramo día en 4 tomas por espacio de hasta 4 semanas, es decir, un mes. Se va a usar corticoide. La prednisona es a una dosis de 2 miligramos kilogramo día, ¿no? Esto porque da un beneficio, ¿no? El paciente con carditis, ¿no? O una cardiomegalia acaba a 8 horas por un total de 2 a 3 semanas y luego se hará una reducción escalonada de la dosis, ¿no? A un 20 a 25% hasta finalizar el tratamiento. En todo paciente que usemos corticoide va a ser de forma escalonada, ¿no? Sobre todo la prednisona. Nunca se debe quitar de forma rápida porque puede traer alguna complicación. La prevención primaria y secundaria. Miren, en la prevención primaria nosotros tenemos que hacer una terapia con antibiótico, ¿no? Apropiada durante los primeros 9 días en pacientes con infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Comprobado, ¿no? Cuando uno se hace un hisopiado y se identifica a la bacteria, debemos dar penicilina. Por eso es que les decía el diagnóstico preciso y oportuno. Hay estudios que se ha demostrado en toda amigdalitis comprobada por el estreptococo, se debe realizar el tratamiento con penicilina para evitar esta fiebre reumática que puede producir daños cardíacos, ¿no? La prevención secundaria está en pacientes que presenten carditis, entonces debemos dar una profilaxis por 10 años o hasta sus 25 años,
miren, el tratamiento es largo con penicilina, ¿no? Con pacientes con valvulopatías de por vida, ¿no? Utilizar la penicilina. Miren, el paciente sin carditis, se puede hacer una profilaxis hasta sus 21 años o 5 años después del último ataque, ¿no? La penicilina benzatínica de 600.000 unidades en menores de 30 kilos y 1.200.000 millones de unidades internacionales en mayores de 30 kilos. La dosis se debe repetir cada 4 semanas, o sea, es una dosis por mes. Entonces, se debe realizar, ¿no? La penicilina oral debe ser 2 veces al día o la sulfadiazina, que debe ser una dosis diarias. Son igual de efectivas, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas dos alternativas. Se ha mencionado mucho esto, pero tiene que quedar grabado, ¿no? Que en caso de alergia a la penicilina, los macrólidos son el medicamento de elección. En este caso puede ser la eritromicina a 250 miligramos vía oral 2 veces al día. Esto no debemos olvidar, no tenemos que tener miedo de usar penicilina indicada de acuerdo al kilogramo peso, sin embargo, debemos hacerlo para evitar este tipo de complicaciones. Querido doctor, la vida te tendrá o pondrá obstáculos, pero los límites siempre los pones tú.